Compañero, esto les voy a presentar. Vamos a ver. ¿Se recuerdan que la clase anterior, bueno, antes que les empezara a poner lo de la sentencia proveniente del extranjero y explicarles para que pudieran ver, voy a dar la clase y nos voy a tomar unos minutos para que podamos revisar? Todavía algunos compañeros tienen duda, entonces me han comentado, otros me dicen algo diferente, entonces voy a ver cómo estemos viendo o estén entendiendo lo que se tiene que hacer. Y muy importante es porque estoy viendo que algunos catedráticos nuevamente o examinadores en el técnico profesional les están pidiendo precisamente que expliquen un proceso proveniente del extranjero y los pasos, qué es lo que contiene cada etapa. Lo acabo de ver nuevamente, además de los procesos que tienen aparejada la jurisdicción voluntaria. Bueno, se recuerdan que estábamos hablando en la clase anterior cómo en la escuela moderna del derecho internacional privado, pues la escuela americana o angloamericana volvía con este catedrático, hace 3 semanas, perdón, hace 3 clases, History volvía a ver o retomar que hay cierto punto de apoyo en cuanto a los derechos que se le reconocían a una persona física por estando en otro territorio y cuáles las razones de estos derechos que van de la mano con este estatuto personal y por qué el estatuto personal es diferente a aquellas situaciones que es el estatuto real, que los estatutos reales estamos hablando de las cosas, los objetos y en ese orden de idea, porque los objetos en determinado momento usted los puede movilizar, pero no se le van a dar el reconocimiento como a una persona. Y en esta escuela moderna también está el jurista francés Lane, que vuelve a hablar de este retorno. Perdón, creo que eso ya lo habíamos visto. Lo de Sánchez de Bustamante, a ese retorno a esta doctrina francesa de los estatutos que fue ilustrada por Charles Dublin, y para ley no es necesario formular nuevas doctrinas. Creo que eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Yo no lo No, recuerdo, no, Lina. no, no, no. Yo les estaba esbozando, pero no. eh, Habíamos hablado de cómo regresaríamos. No, no, porque Sánchez de Bustamante, eh, quien yo se les he dicho que era catedrático, que incluso algo de lo más importante es que Antonio Sánchez de Bustamante, su primer apellido es Sánchez. Sin embargo, el código lo conocemos como el código de Bustamante, siempre hablamos más y sirven. eh, eh, Él se refiere a que para empezar existe en Latinoamérica
esa idea de poder ir codificando todos esos derechos que venían en los principios, eh, estos derechos de las personas, los estatutos y los objetos y cómo iba a, a codificarse. Y además de eso, de ver, solo permítame que ya me acordé que dejé algo encendido en la estufa. De un momento, perdón, perdón. Puse mi té a hervir y como ya sí me han quemado ollas mientras doy clases, entonces si no hay nadie cerca de la casa que la vaya a pagar. Bueno, entonces Antonio Dos Sánchez de Bustamante era parte del Instituto Americano de Derecho Internacional Privado. ¿Y por qué es importante hablar de este Instituto Americano de Derecho Internacional Privado? Porque imagínense, siendo nuestra materia una de las normas tan recientes, eh, en Latinoamérica siempre ha habido esa idea de estudiar, de poder codificar como lo ha hecho Alemania, y se forma el Instituto Americano de Derecho Internacional Privado y en diciembre de 1924, este instituto eh, va a comisionar a cinco juristas de cinco diferentes países. ¿Y por qué yo lo digo con tanto orgullo? Y creo que lo tenemos que seguir diciendo los sancarlistas, no olvidarnos de dónde venimos y la importancia de los juristas eh, a nivel nacional, por qué la importancia de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala y que nosotros seamos miembros de esta gran universidad, es porque dentro de estos cinco eh, países estaba, imagínense, Cuba, pero estaba también a través de Antonio Sánchez de Bustamante, pero también estaba una persona que era el jurista José Matos de Guatemala, sancarlista, un abogado egresado de la Tricentenaria Universidad de San Carlos, de hoy la Tricentenaria, en ese momento no tenía 300 años. Eh, Acababa de cumplir los 300 años, no había cumplido los 300 años, perdón, y estaba integrado por este jurista José Matos de Guatemala, Rodrigo Octavio de Brasil, Estuardo Sarmiento, argentino, y Bustamante de Cuba. Y a ellos se les encomendó que se pudiera estudiar cuáles serían los mejores proyectos para un código de derecho internacional privado. Entonces, el poder estar en este estudio para establecer cuáles eran los mejores códigos de derecho internacional privado demostraba que hace 100 años, un poco menos de 100 años, 99 años, porque estaban en diciembre, la importancia del estudio, el bagaje de la Universidad de San Carlos de Guatemala y, por qué no decirlo, de nuestro país, en resolver situaciones que se daban de conflictos de derecho internacional privado. Y tomando en cuenta que en ese momento histórico, ¿qué acababa de pasar en 1924? Porque se estaba hablando de un Código de Derecho Internacional Privado, pero ¿qué pasa en 1914? ¿Por qué se llama segunda? Trato de hacerle como si estuviera examinándole un técnico profesional. ¿Por qué se llama Segunda Guerra Mundial a la que ocurre entre Alemania y varios países europeos? Rocío, ¿qué cree usted, Mary? Yo sé que es viernes, les juro que estoy con una gripe que no he podido salir de ella. No sé si es gripe, dicen que puede ser otra cosa, pero ¿qué creen que estaba pasando? Bueno, Licenciada, disculpe.
Ajá, Hailey. En 1914 es la Primera Guerra Mundial. Inicia la Primera Guerra Mundial, que se da porque matan en territorio serbio, si más no me equivoco, al duque, este se me fue el nombre, y era Alemania siempre ha estado muy de la mano con lo que es, inicia por la muerte de este personaje que era Archiduque, creo que era. archiduque, era archiduque, pero lo matan en, ay, perdón. Frida tiene micrófono apagado. Ya se apagó su micrófono. Un archiduque estaba en territorio serbo, lo asesinan a él y esto causa que se dé la Primera Guerra Mundial. Durante la primera, en este momento histórico, se están dando varios elementos. Nace la organización que era Save the Children por dos hermanas inglesas que se dan cuenta de todo las violaciones y lo que sufren los niños en esta Primera Guerra Mundial. Y además de eso, el archiduque no era alemán, pero era, él era, de descendencia, toda la, todos, todas las monarquías tienen una misma Astroburgo, húngaro. Sí, y exacto, Iván, era austriaco. Austria y Alemania se supone que vienen de una misma o están cerca, por eso es que muchos hablan que Hans Kelsen es alemán, pero no, es austriaco. Los austriacos y los alemanes tienen, incluso están si ustedes ven en la parte geográfica, en un mismo lugar. Y la mayoría, si vemos, la mayoría de la realeza de Europa viene de una misma descendencia. Entonces se da la muerte, se declara, Alemania declara la guerra y se da el primer elemento, se está iniciando un momento histórico donde se están reconociendo incluso que existen niños y que los niños no eran una adhesión de los adultos, sino que deberíamos de tenerles contemplados ciertos derechos. Se da en 1924 la primera idea de crear no las Naciones Unidas, sino la Liga de las Naciones, que fue infractuoso y que lo que pretendía era que no se volviera a dar una Segunda Guerra Mundial. Lo que no se pudo dar porque se inicia la Segunda Guerra Mundial y después de 1945, cuando se cesa el fuego, se da la creación de las Naciones Unidas. Pero en este momento de la Primera Guerra Mundial, de que se estaban creando la Liga de Naciones, que se estaban creando la organización de Save the Children, que hoy es lo que sirve para crear lo que hoy conocemos como UNICEF para la protección de los niños, se están dando estos elementos en Latinoamérica, en donde también después de esta Primera Guerra Mundial, ¿qué pasa ¿qué tenemos nosotros en Alta Verapaz? Tenemos mucha gente de descendencia alemana que vienen a nuestros países y eso se dio no solo con personas que fueron del nacionalismo nazis que vienen a Latinoamérica después de la Segunda Guerra Mundial, sino que ellos empiezan a venir porque
ven en Alta Verapaz la, las montañas, el clima muy parecido. Yo tuve la oportunidad realmente de cumplir uno de mis grandes sueños por ir a ver a mi hijo que quiero incluso, si ustedes me permiten que podamos hacer, hay un compañero que trabaja muy de la mano con con la decanatura, que podamos hacer un repaso para este último, para el segundo parcial, tomando en cuenta que este segundo parcial yo siempre les hago o les hago ver lo de la sentencia proveniente del extranjero y para el final, porque va a haber una parte práctica. Y me interesa de verdad, ahora que estoy viendo que nuevamente se está volviendo a requerir por parte de los abogados que examinan técnicos privados, que les piden esta parte práctica, que les voy a compartir eso y también les voy a compartir lo de un proceso de un extranjero que quiere tener la residencia temporal o por otra diferencia por trabajo para que podamos saber cuál es el procedimiento y no estemos en desconocimiento. El hecho de decirles a ustedes de que de verdad para mí es importante que hayamos sido parte de ese estudio que se dio para poder tener un código de derecho internacional privado en Latinoamérica, es la importancia. Y la importancia no es solo de que lo sepamos, sino que ustedes estén empoderados y puedan cada día ser mejores abogados o estar más seguros de lo que ustedes van a estar ejerciendo. Entonces, en este momento se está dando a nivel internacional diferentes elementos que son parte del derecho internacional público, pero también está dándose elementos del derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque a través de esta organización de Save the Children se trata de hacer en 1924 la primera convención sobre los derechos del niño, que no tuvo se hace una declaración de los derechos del niño que no tuvo mayor relevancia, pero que hoy por hoy que vemos cómo sufren los niños, cómo son explotados por diferentes personas, como pueden ser parte de tráfico humano, parte de tráfico sexual a nivel internacional, y nosotros, que somos un país en vías de desarrollo, no estamos, no podemos decir que no se da en nuestro país, como se da en México, incluso como se puede dar en países desarrollados como Estados Unidos. Entonces nos damos cuenta que estas prácticas y estas necesidades de proteger o de que hayan elementos o leyes que puedan proteger a los ciudadanos es importante. Por su parte, Antonio Sánchez de Bustamante hizo una aseveración diciendo que era un hecho evidente que la aplicación de algunas leyes extranjeras ha sido casi siempre ineludible. No se puede negar que hay leyes extranjeras que van a penetrar en cada uno de los países en menor o mayor grado, que el mundo entero admitía la aplicación de ese derecho internacional privado, y las teorías también surgían alrededor de este derecho internacional y también de limitar ciertos casos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existen estas normas, también ninguna norma, como les he dicho siempre en las clases, es general, va a tener limitaciones, y por eso siempre se dice que hay una excepción a la regla. Entonces, Sánchez de Bustamante considera hacer un resumen de los principales problemas, de los conflictos de leyes entre grandes preguntas. Pero imagínense, dirían, si ustedes me dicen, pero licenciada, ¿cómo puede ser que él tratara de limitar en tres grandes preguntas los problemas que se daban en el derecho internacional privado? Porque él solo está esbozando que aunque hubieran diferentes problemas en el derecho internacional privado, él considera que como las mayores situaciones que nos pasan en la realidad,
muchos de los problemas se pueden sintetizar o se pueden plasmar en, en tres grandes bloques. Y entonces él dice, es juzgar, primero, el primer bloque es juzgar si se debe o no aceptar, en algunos casos, leyes extranjeras y aspirar para las leyes nacionales determinadas hipótesis a una aplicación extraterritorial. ¿Y por qué se aplicaría? Entonces, él considere, él con esta pregunta dice, nos hace la pregunta como abogado, o ustedes como futuros abogados, si consideramos que se podía o no deberíamos aplicar esas leyes extranjeras a determinados casos. Y si la aplicábamos, ¿cómo el derecho interno, nuestras leyes nacionales, van a tener una hipótesis a ese caso de esa eficacia o de esa penetración de esas leyes extraterritoriales? ¿Por qué? Porque van a entrar a nuestro territorio a surtir efectos en relaciones en las que pueden ser varios extranjeros, pero también pueden ser con nacionales de nosotros. ¿Y cómo se daría la aplicación de estos casos? Y para responder esa pregunta, él señala que existen varias, han sido las justificaciones utilizadas para darle respuesta a estos preceptos. Permítame porque se me está yendo para abajo, o le voy a crear una nueva diapositiva y pegar una parte porque no sé por qué le estoy moviendo todo yo. Ya, así ya no se ve. Bueno, entonces él dice, algunos juristas consideraron que es por la interdependencia de los estados, que no podemos negar hoy por hoy que hay una interdependencia de los estados, pero no sé si ustedes han visto hoy por hoy en las redes, desde hace unos días en las redes sociales, lo que está pasando entre la toma de posesión de la nueva presidenta electa de los estados mexicanos, Sheinbaum y España, que invitaron a ciertos personajes de la toma de posesión, más no al rey de España, porque en su momento, en el 2019, Manuel López Obrador, como presidente, le mandó una carta a España diciéndole que pidiera disculpa por toda la explotación X y Y razón. Y como no lo invitaron, pues él no va a ir, van a venir algunos delegados o algunos algunos diputados de España a la toma de posesión, más no ni el rey, pues ni una delegación especial. Pero estamos hablando de que, ¿por qué Claudia Sheinbaum? Entonces nos vamos a dar cuenta de que cómo hay una interdependencia, pero aún y cuando hay una interdependencia, algunos analistas hablan de que, o se puede referir, cómo hay algunos presidentes que en determinado momento empiecen a hacer algunas acciones y que algunos estados pueden o no ser más susceptibles. Otros dicen que también Manuel López Obrador también ha mandado en determinado momento cartas, por ejemplo, al presidente de los Estados Unidos y que no le han hecho caso. Pero se dan estas situaciones en las que sí hay una interdependencia de los estados. Y cómo en determinado momento, si ustedes ven las redes sociales, como para algunos ciudadanos los conflictos que se pudieran dar entre estos estados puede causar problemas para la ciudadanía en general. No para los grandes capitales, no para los grandes consorcios, pero sí para la mayoría de población. Otros juristas han considerado que es por cortesía, por esta cortesía que habló
la escuela holandesa antigua y que en su momento hasta la Committee of Law, como lo ha establecido Story en Estados Unidos, pero también como lo ha establecido la escuela holandesa. ¿Por qué? Porque en la Convención sobre los Derechos de los Tratados, cuando todavía no habían todos estos tratados en materia de derecho internacional privado o en cualquiera de las materias, se hablaba de el pacta sunt servanda, que ese pacto es ley entre las partes de, además del pacta sunt servanda, perdón. No era pacta sunt servanda licda, que es el derecho internacional es de buena fe. Se pacta de buena fe. Es que el pacta sunt servanda, cuidado, no lo tienen integrado ustedes en su código civil. Y ahorita se los escribo. Permítame. Porque es un elemento que no solo está en el derecho internacional privado. Está, uno de los elementos que está en el código, ¿sí? Buenas noches. Pacta sunt servanda se refiere a lo pactado entre las partes. ¿Es ley? Es ley entre las partes. Exactamente. Lo pactado es ley entre las partes y ese elemento que nace o ese principio que nace en el derecho civil también se aplica se aplica en el derecho internacional privado. Está el jus cogens, que también es parte de los principios que están dentro de esta norma. Por eso era que en su momento, cuando acá hubo el conflicto entre Sisi y el presidente Jimmy Morales y quien lo asesoraba, se hablaba de que Guatemala había aceptado la jurisdicción que había indicado en la convención que crea la SUSIC o en el convenio que crea. Y esto déjenme buscar mi código civil, déjenme ver dónde lo tengo, para darle los artículos que lo tienen que tener sí o sí en el código civil y si se los pregunta. Porque es ese derecho, ese pacto, compañerito, usted le está poniendo que es servanda, con T, es servanda. Puede revisar perdón. Pero yo recuerdo que sí se escribe así y lo pueden revisar en algún diccionario. En la Convención de Viena lo van a encontrar, por favor, lo van a encontrar en la Convención de Viena. Y estaba en el artículo 26. Y la Convención de Viena tienen que saber que es la Convención sobre los Derechos de los Tratados. Cuidado, que la Convención de Viena hay varias, entre ellas está la Convención sobre los Derechos de los Tratados, la Convención de 1959, 1964, está también la Convención sobre materia diplomática, y porque esto es muy importante que la debemos de mantener, porque están las relaciones diplomáticas y las relaciones consulares. Entonces, el jus cogens o cómo lo van a redimir, y estas son importantes
porque hasta ese momento, cuando en 1964 se empieza a ya haber firmado o haber pactado estos convenios internacionales, muchos de estos derechos del derecho internacional privado no habían, sí, en, acuérdense como les decía anteriormente, pacta era pacto en, en Roma. Y eso estaba en el derecho romano del Pacta Sunt como en manos injectos. Eh, y vamos a ver que en este momento todavía no se habían firmado muchísimos convenios o muchísimas declaraciones sobre derechos de las personas, sobre la nacionalidad, y aun y cuando existe hoy por hoy cierto reconocimiento, como les decía anteriormente, sobre la ciudadanía y la nacionalidad, la realidad ante las Naciones Unidas nos viene a dar cuenta de que aún existe esa aceptación de ciertos reconocimientos de las personas. Los mismos derechos no han sido de observancia general. Perdón, tienes razón, ya me estoy comiendo la té. Hoy sí me disculpo porque sí, no he ido a buscar mi código y les sí quería dar, pero se los, se los doy para que lo puedan integrar. Lo que sí, perdón, no digo yo, me estoy comiendo las letras, perdón. En artículo 26 está en la Convención de Viena. Y no sé si tienen su código civil a la mano, si no se lo voy a buscar. Espérenme. Es que no me acuerdo si es el artículo 17, artículo 1517 o 1575. Por eso no le quiero decir hasta que lo haya revisado. Ahorita le digo. Porque sí se dice exactamente que el pacto es ley entre las partes y está entre estos artículos que les estaba diciendo, que están dentro de la parte general o las obligaciones, que ustedes están, en este momento tendrían que estar recibiendo obligaciones, o yo lo recibía en mi época. En 317, imposible, no, 17, el negocio jurídico, 1319 de las obligaciones, 1517, 1515. El 1519 del Código Civil dice, desde que se procede en contrato obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviera entre las obligaciones. Entonces, el 1519, ahí pueden poner, por favor, el Pacta Sunt Servanda y
y va de la mano. Por ejemplo, ustedes tienen que manejar en civil notariado que lo que establece el artículo 1517, 1518 y 1519. Bueno, como les decía, algunos consideraban que era la cortesía y estaban los últimos que consideraban que también con la naturaleza humana como uno de los principios de exigencia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en esa parte de esa comunidad, de estar entre más personas y poder interactuar con ellos. Y por último, les decía, hay quienes sostienen que es debido a la comunidad internacional que tienen la necesidad de coexistir jurídicamente y para proteger a la naturaleza humana o cosmopolita del hombre. Que lo que les decía anteriormente, que hay momentos en que esa naturaleza humana en tiempos de guerra y cosmopolita también puede tener algunos elementos que no son tan normales. Y para justamente esta última era la razón más conforme a los intereses de los pueblos. Y cuando hablamos de pueblos somos como estados, porque cada estado tenemos diferentes asociaciones o personas que lo conforman. Por ejemplo, si habláramos solo de pueblos, podríamos hablar que en México está el pueblo mexicano, pero dentro del pueblo mexicano están los aztecas, pero también hay mayas y nosotros tenemos diferentes pueblos, los guatemaltecos como nos reconocemos, pero también dentro del pueblo guatemalteco están los pueblos originarios que tienen diferencias entre ellos mismos y con los que nos consideran ladinos. Y el segundo elemento es esa coexistencia jurídica. Sánchez de Bustamante también formula, y es qué clases de leyes tienen eficacia extraterritorial y cuáles van a carecer de ellas. Y cuál es el motivo determinante de esta diferencia. ¿Por qué algunas leyes van a tener eficacia jurídica extraterritorial? Es decir, nacen a la vida jurídica cuando su Congreso, cuando su organismo legislativo las crea y que deberían de llegar hasta donde llega la competencia o donde llega su frontera, ya sea marítima, aérea, el subsuelo. Pero ¿cuál es la razón para que aun y cuando allí deberían de haber llegado, vayan a estar teniendo efecto jurídico en otro país? Y entonces él distingue entre leyes de orden privado, las cuales se van a aplicar dependiendo de la interpretación que se haga de la voluntad de las partes, y leyes de orden público internacional, que obligan a todos aquellos que se encuentren en su territorio, tanto nacionales como extranjeros, de carácter absoluto o imperativo del mismo. Y esto es muy importante porque cuando aquí hablamos de orden privado, podríamos decir, bueno, es para las personas que están dentro del territorio guatemalteco. Pero también estas de orden público internacional, vamos a darnos cuenta que pueden ser aquellas normas que buscan también que haya una tranquilidad o una paz entre los estados. Por ejemplo, el tráfico de droga. Nosotros tenemos una ley de narcoactividad, pero además de la ley contra la narcoactividad, en el 2000, en Italia, después de que se había asesinado a un gran jurista, en ese entonces Italia se perseguía la cosa nuestra en Italia,
se mata a Víctor Falcone, un juez y fiscal que persiguió y encarceló a, muchos de la cabecilla de la Cosa Nostra en Italia y le habían dado, le habían vaticinado que cuando él ya no tuviera el apoyo de la población y el apoyo jurídico de Italia, lo iban a matar. Efectivamente, Víctor Falcone llega con su esposa, les ponen una bomba que estaba en una carretera, muere Falcón, muere su segundo, y a raíz de eso crea en Italia el toque de cacerolas y que pusieran la población, una población que también sufría por mucha corrupción que se daba por el crimen organizado, que pongan sábanas blancas y que cuando se firma la convención precisamente en Italia, la convención contra la delincuencia organizada y 3 protocolos, que es el contra, contra las armas, contra la narcoactividad y busca la extinción o quitarle el dinero, porque ¿por qué se entran a delinquir estas entidades? Es para tener dinero. Entonces habla del blanqueo de capitales y estas organizaciones tienen que tener dinero, tienen que tener corrupción y deben de tener también armas. Entonces, cuando esto se da, prácticamente a nivel mundial teníamos ya la mafia rusa, ya, los yakuza, las triadas, y estamos dándonos cuenta que a nivel internacional si los fenómenos criminales existían, no tenían, en ese momento no se consideraban a las pandillas como un fenómeno criminal como hoy lo tiene El Salvador o lo hemos tenido nosotros como Guatemala, o en su momento los propios estadounidenses han considerado a las pandillas como un grupo criminal, e incluso a la Mara Salvatrucha como apoyo para algunos sectores de narcotráfico. Pero ya existía el narcotráfico desde Colombia, ya habían opioides desde Asia, y entonces cuando hablamos de esta orden público internacional, se crearon leyes para también contrarrestar estos hechos. Entonces, yo les preguntaría si el crimen contra o la guerra contra el narcotráfico puede ser considerado un elemento de orden público internacional. Y de ahí les voy a decir cómo lo veríamos siendo, a mí me gusta ser mucho abogado del diablo. ¿Qué creen ustedes? Adelso, ¿cree usted que la guerra contra el narcotráfico en los diferentes países, por ejemplo Latinoamérica, y los escándalos que creo que hoy por hoy están tocando, ya sean verdad o mentira, algunos gobiernos latinoamericanos, como Honduras, eh, una persona que estuvo en varios sexenios en México, eh, que primero dice que él no quiso colaborar con Estados Unidos cuando va a ser sentenciado por su apoyo al narcotráfico y con una cadena perpetua, pero ahora dice que no, que Manuel López Obrador sí está, y dijo que habían querido que otros sexenios que se habla que tuvieron corrupción, no lo tuvieron. Entonces, les pregunto, ¿creen que combatir en cada uno de nuestros territorios el narcotráfico busca la paz o esa paz, por lo menos en nuestro continente, o busca beneficiar al mayor consumidor en Latinoamérica? ¿Qué creen ustedes? ¿Se quedaron dormidos?
No, Ligda, aquí estamos. Catalino, ¿qué piensa usted? Cindy y Dayana, ¿qué piensa usted? Si tomamos en cuenta lo que se firmó en la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada, sí busca eso, incluso en el Código Penal, ustedes pueden ver en los primeros artículos donde se habla cuáles las razones para que se pueda dar una extradición, para que se vaya, en caso de que nosotros no vayamos a juzgar a una persona que se está requiriendo para la comisión del derecho delictivo, es buscar esa paz, esa tranquilidad social, esa armonía entre los estados. Sin embargo, yo siempre lo mantengo y mantengo mi criterio como abogada, es que mucho del el consumidor final está en Estados Unidos y ese gran negocio que se ha mantenido no lo tienen, por ejemplo, países en Europa donde hay cierta cantidad que pueden consumir o como se consume en Estados Unidos, que hay ciertos expendios de cocaína, de marihuana, por fines de medicinales, y la historia de Estados Unidos reciente nos puede demostrar, o del siglo pasado, de que hubo una gran confrontación cuando no se quería legalizar el alcohol. Hoy el alcohol está legalizado, si hay personas, y está estudiado que hay personas que tienen las adicciones y el alcoholismo es una enfermedad, hoy así lo considera la Organización Mundial de la Salud, pero todavía la droga no se ha aceptado. Hay, habría que ver o hacer una investigación profunda de por qué la droga no se logra desde Estados Unidos buscar una despenalización como en algunos momentos la han querido solicitar países con menos importancia jurídica. eh, Países en vías de desarrollo. Pero también no solo podríamos estar hablando del narcotráfico, yo le diría, ¿qué pasa con el caso de terrorismo? Busca el combatir el terrorismo o encontrar dentro de cualquier estado a alguien que está siendo solicitado por participaciones en hechos terroristas, buscaría tener esa paz social a nivel internacional. Y ahí me voy a ir a meter a, a, a cosas que todavía en nuestro país creo que siguen siendo elementos que nos siguen dividiendo. Aquellos crímenes de lesa humanidad, aquellos crímenes en el que hay desaparición forzada, violación al derecho penal humanitario, en el que no necesariamente solo está Guatemala, pero los países africanos en los que se explota la extracción, por ejemplo, de no solo minerales, sino piedras preciosas como lo es los diamantes, en los que los conflictos armados en la Sierra Leona y en todos estos países se utilizan a niños, los secuestran y los utilizan como militantes de estos grupos, y posteriormente a ciertas edades, si ellos llegan a su mayoría de edad y eh, no han podido salir de estos grupos, van a poder ser perseguidos por las violaciones que ellos también participaron a los derechos humanos. Entonces nos vamos a dar cuenta que todos estos elementos que se hablan de esta paz o orden público internacional van de la mano con estos problemas que se viven a nivel internacional.
¿Qué instituciones jurídicas o relaciones jurídicas corresponden a cada grupo de las leyes antes mencionadas? Por ejemplo, que al orden público pertenece la autonomía de la voluntad, los contratos, las instituciones procesales como la sumisión a la competencia de los tribunales y procedimientos arbitrales. Pero eso lo podemos hacer desde que estamos iniciando una relación contractual. Y el orden público interno pertenece a los estados, la capacidad del derecho a la familia, a las sucesiones, a las leyes penales que castigan, por ejemplo, la traición. El orden público internacional va a corresponder el derecho político, constitucional, administrativo, el derecho penal, ese derecho procesal general, el derecho de los bienes, la moral y las buenas costumbres. Está correspondiendo a aquellas absolutas e imperativas dentro del territorio con fuerza ineludible, para lo cual los ciudadanos y los extranjeros que se encuentran en aquel, aunque sea momentáneamente, deben de respetar. Y los tres órdenes indicados anteriormente la podemos apreciar en el Código de Derecho Internacional Privado, lo vamos a tener regulado. ¿Y por qué les decía, por ejemplo, la extradición? Que vamos a tener una clase de extradición activa, pasiva, en tránsito. ¿Cómo se puede dar? ¿Y cuáles son esos elementos que hoy por hoy, con la abolición de la pena de muerte, por lo menos en el sistema latinoamericano, y creo que Singapur todavía lo mantiene, pero en el sistema latinoamericano o en la mayoría de países, a excepción de Singapur, Estados Unidos, cuando vamos a extraditar, porque la extradición sí va a ser por ese orden común, y no solo puede ser la extradición, también está en el caso de que un ciudadano extranjero, un ciudadano guatemalteco, por ejemplo, o un extranjero sea sancionado en Estados Unidos, está la posibilidad que pueda venir a nuestros países a cumplir la pena, a que termine sus últimos días de cárcel en nuestro país. O ha pasado en los casos, en cuando nosotros detuvimos a Zetas cuando cometieron hechos delictivos dentro de nuestro territorio, por ejemplo, el asesinato de Juancho León en la Pepesca, Zacapa, porque él se dedicaba al tumbe de drogas y ya se habían cansado el cartel del Golfo de lo que él robaba. Entonces supuestamente lo trajeron para matarlo a él. Lo único que ya después los Zetas ya no se quisieron ir de nuestro país y inició un conflicto interno entre ciertos carteles de droga, pero en este caso hubieron mexicanos que fueron sancionados aquí por estos hechos y ellos pidieron, en base a que existe la Convención sobre la ejecución de las penas y que Guatemala tiene un convenio con México, ellos pidieron irse a cumplir la pena en su país. Y previo a que se garantizara que se iba a cumplir con el resto de la pena que se tenía, cuál era las condiciones en que se iban a dar, fueron trasladados a esos países. Entonces, en esa parte vamos a darnos cuenta que estamos ante un derecho internacional público, privado, en ese orden público-privado, que va a garantizar estos hechos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, vamos a tomar los últimos minutos para, por favor, a los que ya fueron a traer el proceso, unos compañeritos que me mandaron, voy a revisarles el proceso que esté completo. El proceso tiene que estar completo desde el memorial que solicita al juzgado de familia o civil que solicita la ejecución de la sentencia proveniente del extranjero. Sí, Elizabeth. Licenciada, buenas noches. Con respecto al trabajo, figúrese que con el formulario que usted nos decía en RENAP, fíjese que ese formulario no hay. Me pasaron a mí, de hecho, las guías, el procedimiento de una persona que está en el área notarial de RENAP, de cuál era, y para poder ya certificar el divorcio, digamos, que fue el expediente que nosotros tenemos, solo con el expediente llega, se inscribe en el RENAP y ya hacen
el acta de... Pero de le la van a pedir la certificación. Sonia. Fíjese que es solo, yo leí las guías y todo el procedimiento y dice que solo con expediente. Ah, bueno, para pero les ingresarlo a pedí. RENAP. Ah, bueno, si quieren lo revisamos porque usualmente le piden una certificación o la certeza de que el juez lo dictó, pero está bien. Entonces el proceso, por favor, es desde el memorial. Al memorial se le adjunta la protocolización de los documentos que trajeron del extranjero con los pases de ley o con el apostillado. En uno de los procesos que revisé venía con un apostillado. Y el apostillado es lo que sustituye a los pases de ley. ¿Por qué? Porque el estado donde están certifica que todos los documentos que vienen tienen esa eficacia jurídica. Estos documentos anteriormente, cuando venían con los pases de ley o cuando vienen con los pases de ley, también se llevan. ¿Por qué? Porque se llega, ¿sí, Catherine? Catherine, Bueno, licenciada, disculpe, fíjese que yo quería consultarle para cuándo más o menos es el trabajo, porque a mí del juzgado me mandaron para el Archivo General de Tribunales. Me pidieron los números de expedientes, los cuales sí llevé, y hoy fui de hecho nuevamente, pero pues me pidieron que un notario activo llenara los formularios y pues logré que alguien me hiciera favor de firmarlos, pero me dijeron que dentro de 10 días hábiles me los entregaban. Entonces, compañeritos, disculpe, yo les he... Catherine, usted no ha ido a clase, disculpe. sí fui, pero fíjese que en el juzgado sexto no me lo quisieron dar. No, es que yo les dije y hablamos con la mayoría de los compañeros diciéndoles que el trabajo o la entrega del trabajo va a ser una semana después del parcial. Ay, gracias, licenciada, perdóneme. Pero por favor pongan atención porque me están escribiendo y me dicen, miren, me dijeron esto, me dijeron el otro, y entonces para verificar eso va a ser una semana después, pero por favor, antes de darle la palabra, el proceso que ustedes reciben, que viene en la persecución, dentro del grupo van a poner que 2 personas son las que comparecen ante Estados Unidos. Como en Estados Unidos está la resolución que da un juez, otro va a ser el juez, pero ¿qué es lo que me interesa? Que sepan cuál es el procedimiento. Por eso ya les di o les expliqué en clase la presentación de la sentencia proveniente del extranjero, porque vi que andaban que no sabían. Y me imagino que no lo han visto en procesal civil y mercantil, o en civil, o procesal civil y en la clase de civil. Por eso se los estaba explicando. Además de eso, van a hacer, cuando viene acá y como viene en inglés, hacen la traducción. Entonces, otro de los compañeros va a hacer la parte de la traducción, pero la idea es que todos, cada uno de ustedes del grupo, tiene que saber lo que se hace. ¿Por qué? Porque en el examen final, yo les pongo, como ustedes ya saben el procedimiento, les pongo nombre, día y hora que se divorcian y que me hagan la parte de donde se tiene por recibido el memorial o la parte resolutiva de esa norma, considerando derecho o considerando de hecho. Pero si no han trabajado el proceso, no me van a saber qué decir. Ahora me entienden. Entonces, sí, prácticamente va a ser todo el proceso, pero que cada uno de ustedes van a ser las partes que están en esos procesos, cambiándole los datos y sabiendo que cada uno de ustedes tienen que saber exactamente qué es lo que es ese proceso que ustedes trabajaron. Y hay una parte no solo de transcribir, sino que me tienen que investigar qué es una sentencia proveniente del extranjero y que es una sentencia proveniente de un órgano internacional. Ahora sí, Cindy, dígame. Ligda, ¿de cuánto es el máximo de integrantes que debe haber en el grupo? Yo ya había dado de 10, pero algunos me dijeron que tenían 11 o 12.
Ya, es de que como en internacional público tenemos grupos de 20, entonces no sé si se podría de 20 o ahí definitivamente no. No, porque entonces no van a trabajar y entre más hay, menos trabajan. A mí me Bueno, tocó está durante bien. mucho tiempo ser la coordinadora de mis grupos y se complica más. Entonces yo considero que es mejor. Además, somos un grupo menor que creo que el de Derecho Internacional Privado. Entonces es cierto que a veces es más fácil para evaluar cuando son grupos más grandes, pero considero que por efectos de que ustedes mismos esto lo van a utilizar en su práctica, considero que lo mejor es que sean más pequeños. Ok, está bien, licenciada, y Pero para ahí lo que que pueden hacer es revise. incluso trabajar, si quieren, la misma sentencia o el mismo caso de sentencia proveniente del extranjero y trabajarlo los dos grupos, si son afines. Muy bien, y para que la revise es a su número de WhatsApp que se lo tenemos que enviar. Yo llego la otra semana, porque igual ustedes tienen que presentar el trabajo. Está bien, sí. Gracias, licenciada. Iván, dígame. Buenas noches. Iván. ¿Dónde, licenciada? Fíjese que yo fui a solicitar el expediente el día miércoles, si no recuerdo mal. No, perdón, martes. Pero me dijeron de que necesitaba llevar una carta firmada por usted, porque cuando lo pedí dije que era por motivos académicos, y eso fue lo que me solicitaron. No sé si me podría apoyar con eso. Va, está bien. Entonces, Iván, mándeme sus datos, por favor, y su número de carnet, pero me lo manda a mi WhatsApp, porque si me lo manda ahorita no lo voy a tomar. Ya tengo que, y no hay ningún problema. Pero incluso fíjese que hubo una compañerita que está haciendo sus pasantías y no sé si está ahí aquí el día de hoy porque ella cargaba como 6 sentencias provenientes del extranjero. Y si no va a abusar de ella, que nos apoye con una de las que les dieron para que puedan ir ustedes interactuando. Ok, sí, hablé con ella el día viernes que usted había comentado eso y me dijo eso de ir a los juzgados. Ahí fue donde me dijeron eso, después probé ir al archivo general de... No, el archivo le va a pedir un número de expediente porque ellos no buscan el expediente, solo le van, buscan el expediente, no cada proceso. Sí, eso me dijeron. Entonces, solo me dieron un formulario para llenar. Sí, porque el formulario es para que se lo ubiquen. Sí, pero sí, porque yo antes tenía, incluso mi padrino antes tenía oficina jurídica, pero él ya se jubiló y entonces ahora ni siquiera lo he visto para poder saludarlo desde hace rato. Kevin, después Catherine y después Cindy. Sí, buenas noches, licenciada. Fíjese que yo conseguí un expediente el día jueves, nos lo entregaron, pero sí, es cortito, no es de un divorcio. Lo único que llega es hasta el final en la notificación donde están notificando de que sí dan en efecto la... Pero es proveniente del extranjero, porque me mandaron unos que son... No, fíjese que ahí trae unas partes en inglés y habla de una traductora jurada. Entonces sí, trae unas está partes bien. de notario, trae, sí, todo, es cortito, la verdad. Lo único que no llega es hasta eso de la inscripción del... Pero yo sí quiero que ustedes sepan para que ustedes puedan realizar todo el proceso, porque ustedes le van a cobrar a su cliente por todo. Porque usted después le dice, mire, vaya a inscribirlo, va a estar molesto el cliente. Ok, eso es lo único que me faltaría, entonces. Sí. Se lo podría llevar físico el día martes para que lo vea. Sí, claro que sí. Va, muchas gracias, licenciada. Para servirle, Catherine y después Cindy otra vez. Perdone que la moleste, licenciada. Yo quería preguntarle si el expediente hay que transferirlo, o sea, ya con los datos de nuestros compañeros, ¿a computadora o a mano? Sí, a computadora. No, porque si lo hacen a mano, a veces me ha pasado que a veces me pasan el examen que yo paso viendo si son jeroglíficos, si son, no sé, si son es de la escritura central guatemalteca, si son de algún otro país, porque cuando es a mano me complican más, porque muchos tienen una linda escritura,
Pero incluso yo, que soy sincera, cuando yo estoy estresada, no me sale la misma escritura, no sé ustedes. Me pasa, licenciada, y escribo muy rápido. Entonces, no, y yo hablo muy rápido, de verdad. También les vuelvo a pedir favor, si yo hablo muy rápido, me dicen, yo hablo muy rápido y ahora he tratado de moderar, de no correr cuando estoy hablando. Pero si voy hablando muy rápido, por favor, me dicen y recapitulo, porque nada me cuesta. Está bien, licenciada, muchas gracias. Buenas tardes, Cindy. Es la misma pregunta si era a mano o en compu, pero ya contestó, gracias. Es en compu. Lo que sí, por favor, que sepan todo lo que hacen y solo me está pidiendo que tengo que reiniciar me imagino que mi última actualización en la compu, entonces les voy a mandar lo de la sentencia proveniente del extranjero, la presentación para que la tengan. Creo que eso les va a servir más dónde está el fundamento jurídico. Y cualquier cosa vuelven a leerlo y si no me escriben. A veces, disculpen, estoy tratando de contestarles a todo y tengo una cantidad de chats inimaginables, pero quiero ver esto y quería ver si también pudiéramos posteriormente, a la mejor nota que tuvo en la clase, le voy a regalar un libro, pero quería interactuar con invitar al señor decano y que pudiéramos tener una convivencia y con ustedes y pudiéramos tomar una gaseosa y salir un momentito del estrés que siempre tenemos en las clases y que ustedes andan corriendo. Entonces, para poder, si están de acuerdo, que pudiéramos estar conviviendo un momento, que a veces creo que también hay que bajar el nivel de estrés y convivir. Sí, licenciada, nos parece muy bien, muy bonito. Chilik, gracias. Licenciada, excelente. Gracias, Lick. Sí, porque sí les llevo Magdalena y entonces convivimos y la idea es que quiero empezar también a volver a hacerlo. Creo que por cuestiones de salud me ha complicado, pero volver a estar invitando a algunos docentes para algunas capacitaciones, además de lo que les decía, que pudiéramos hacer un repaso. Entonces los dejo porque si no me van a colgar la próxima catedrática. Feliz noche, un abrazo.